tema de hoy es el Dios de lo imposible. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 14. Libro de Éxodo, capítulo 14. Pero antes vuelvo a iniciar con la misma pregunta que vimos el día de ayer. Voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿por qué Dios no llevó directo al pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Canaán, haciéndolos pasar por Filistea? ¿Y por qué Dios decidió, en lugar de llevarlo por Filistea, llevarlo justo al Mar Rojo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios los llevó de Egipto hacia el Mar Rojo y no hacia Filistea? Ahora, pasar por Filistea significaba guerra. Pasar por Filistea significaba una confrontación entre los filisteos y el pueblo de Dios. Ahora, Dios decide que no vayan por Filistea, aunque significa eso una guerra. Ahora, Él decide llevarlos precisamente al Mar Rojo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren o qué preferirían ustedes? ¿La guerra o pasar nadando el Mar Rojo? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Pasar una guerra o pasar nadando el Mar Rojo? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Qué preferirían ustedes? Dios tuvo que elegir entre una cosa y otra. ¿Qué eligió Dios? Entre la guerra y pasar a nado el Mar Rojo. ¿Qué eligió? Bueno, usted lo sabe muy bien. Dios eligió precisamente el Mar Rojo. Ahora sí, veamos el versículo 10. La primera lección que vamos a aprender esta noche es ¿cuáles son las consecuencias de la falta de fe que demuestra el pueblo de Dios? ¿Cuál es la consecuencia de no confiar en Dios? Capítulo 14, versículos 10 al 13, por favor. Veamos lo que dice allí la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Dice así: cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Híjole. Versículo 13. Moisés respondió al pueblo: no teman, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová, dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿cómo estaréis? Estaréis tranquilos. Ahora, a la pregunta, ¿por qué Dios no los llevó directamente a la tierra de Canaán? ¿Por qué Dios no los llevó? Mira, te voy a decir algo. Nosotros podemos pensar, nosotros podemos creer que Dios fue injusto al llevarlos al Mar Rojo, por el Mar Rojo, pero no es así. Miren, observemos lo siguiente. Resulta que los israelitas estaban pobremente preparados para un encuentro con ese pueblo poderoso y belicoso. ¿Por qué Dios no los llevó por Filistea para la guerra con los, válgase la redundancia, pues con los filisteos? ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba preparado. No tenía armas, no tenía nada para enfrentar la batalla. Pero el problema no solamente era que no tenían nada para enfrentar la batalla. Escúchame bien, por favor. Escúchame bien. Y yo me quedé muy preocupado. Tenían un conocimiento limitado de Dios. Tenían un conocimiento limitado de Dios y poca fe en Él
y se habrían aterrorizado y desanimado. Mira lo que está diciendo Elena de White. Elena dice así, que ¿por qué Dios no los llevó por el camino hacia Filistea? Pues habrían pasado de una manera más rápida, más fácil. ¿Por qué no los llevó? Primero, porque tenían un conocimiento muy limitado y poca fe en Él. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y poca fe en Él. Yo me quedé muy triste, muy sorprendido por lo que Elena de White comentaba. Ahora, tiene mucha lógica, hermano, demasiada lógica. El pueblo de Israel había estado en Egipto 400 años. Los principios de Dios se les habían olvidado. Tenían poco conocimiento de Dios. Y parece que el conocimiento no lo es todo, pero en este caso, en el caso del pueblo de Israel, su poco conocimiento los llevaba a confiar poco en Dios. Así que, mis amados hermanos, tenían un poco conocimiento, un limitado conocimiento de Dios y poca fe en Él. Si Dios los hubiera llevado por Filistea, se habrían aterrorizado y desanimado. Es que Dios es sabio, hermano. Es que Dios es sabio. Dios es compasivo. Dios es juicioso. Él los pudo haber llevado por Filistea, sí. Pero al ver la guerra, ¿Dios hubiera intervenido poderosamente? Sí. Pero mis amados hermanos, a veces Dios no hace milagros, no obra más poderoso en nuestro favor. No porque Dios no quiera, sino porque tú y yo no estamos preparados para ver su poder. Dios no obra de manera más poderosa porque nosotros no estamos preparados para ver su poder. Porque tenemos poca fe en Él. Porque tenemos poca fe en Él. Dios prefirió llevarlos por el Mar Rojo y no llevarlos por Filistea. Ahora, yo doy gloria a Dios. Porque cuántas veces mis decisiones equivocadas o cuando yo me dejo dirigir por Dios, Él me lleva, como dice la palabra de Dios, a pruebas que voy a poder pasar por su gracia y por su amor. Filistea o Mar Rojo, ¿tú qué preferirías? En ambos lados, en ambos casos, Dios te va a sostener. Pero Dios, sabiendo que el pueblo tenía poca fe, tenía un limitado conocimiento de Él y que se habría aterrorizado y desanimado, Dios prefirió llevarlos por el Mar Rojo. Ahora, observemos algunas consecuencias de la falta de fe. La primera consecuencia cuando tú y yo no tenemos fe en Dios es la actitud negativa, una actitud de violencia, una actitud de falta de razón. Repito, cuando hay falta de fe en Dios, hay una actitud negativa, hay violencia, hay falta de razón. Lo que dice la Biblia aquí en el versículo 10, 11 en adelante, 14, 10 en adelante, en el versículo 11 en especial, le fueron a gritar a Moisés: ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué nos trajiste aquí? Le empezaron a decir: te dijimos que sonaba bonito, que Dios nos iba a liberar de aquí de Egipto. Sonaba bonito, era un sueño. Pero ¿para qué nos trajiste aquí? Nos trajiste a morir. Cuando hay falta de fe, hermano, mostramos una actitud negativa. Pensamos lo peor. La razón se nos nubla. Y es que para ver los milagros de Dios, la razón no es suficiente. Porque el pueblo volteó a ver a su enemigo, a sus enemigos. ¿Y sabes qué? Al voltear a ver a sus enemigos, el pueblo se dio cuenta de algo: vamos a morir. Así que la falta de fe nos lleva a una actitud negativa, de violencia, de falta de razón. Nos lleva a la destrucción, nos lleva a la muerte emocional. Por eso ellos le fueron a gritar. ¿Y cuántas veces con tu esposo no te has peleado? Con tus hijos no has discutido. ¿Cuántas veces tus hijos por falta de fe te dicen: mamá, ya no sigas siendo fiel a Dios, ya no vayas a la iglesia? Tu esposo te dice: ¿para qué sigues fiel en la iglesia? Ya no vayas. La falta de fe.
¿Cuántas veces alguien te ha dicho, ¿para qué sigues dando tu diezmo y tu ofrenda? ¿Para qué? Te está yendo mal. Falta de fe, actitud negativa. Un día le dijeron a una muchacha, tú eres una perdedora. ¿Por qué soy una perdedora? Le dijeron, no tienes trabajo porque quieres guardar el sábado. Mira, yo también iba a la iglesia, como tú. Pero yo dije, Dios no va a venir a dar de comer. Dios no me va a dar de comer. Y yo dejé de ir a la iglesia los sábados. Y ahora, mira, gano bien. Y la muchacha que estaba escuchando allí se dijo, pues puede tener razón. La falta de fe nos llega a la actitud negativa. Sin embargo, esta muchacha le dijo, no importa que yo sea o que tenga el trabajo más humilde y sencillo, aunque tú me ganes en el salario 10 veces más, no importa, yo voy a preferir ser fiel a Dios. Pero por otro lado, cuando no hay fe, hermanos, hay una actitud negativa, pensamos lo peor, lo peor, lo peor. Como decíamos ayer, pensamos, yo estaba bien antes, me iba mejor, ahorita me va de la patada. Actitud negativa. La segunda consecuencia, cuando hay falta de fe, es que caemos en la desesperación. Y no hay nada más triste que ver a una mujer y a un hombre que ha caído en la desesperación. La falta de fe te lleva a la desesperación. Mira lo que dice aquí la Escritura. La mentalidad, hermano. La actitud negativa, la desesperación. Observa, por favor, cómo dice aquí el pueblo. Le dice, ¿no había muchos sepulcros allá en Egipto? Versículo 12, ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Hay desesperación. No nos va a alcanzar el dinero para la semana, no nos va a alcanzar el dinero para la quincena, no nos va a alcanzar el dinero para terminar el mes. Hay desesperación. Cuando hay falta de fe, caemos en la desesperación. Ellos dijeron, vamos a caer en manos de los opresores. Y sus gemidos y lamentaciones eran intensos y profundos. Moisés, eres un ingrato, tú lo hiciste a propósito, nos trajiste a morir aquí, desesperados. Ellos ya se imaginaban siendo destruidos, agobiados, destrozados por los egipcios. Y es que los egipcios venían armados hasta los dientes. Venían listos para hacer pedazos, para someter al pueblo de Israel. Cuando hay falta de fe, caemos en la desesperación. Pensamos lo peor. Y por eso en más de alguna ocasión, hermano, hemos trabajado los sábados. Por eso en más de alguna ocasión hemos dejado de ser fieles a Dios en nuestra mayordomía. Y por eso en más de alguna ocasión hemos mentido, hemos robado. Por eso en más de alguna ocasión hemos dicho mentiras. Porque nos faltó la fe. La otra consecuencia cuando hay falta de fe, hermano, es la más triste. Culpamos a los demás. Cuando hay falta de fe, culpamos a los demás. Observemos por qué. Observemos por qué. El pueblo le dice a Dios, le dice a Moisés, que era Dios. Si Dios los había llevado, entonces él era el culpable. Si Dios los había llevado, fíjense, si Dios los había llevado al Mar Rojo, ¿quién era el culpable de que ahora estuvieran encerrados entre el mar y los egipcios? Tú dime, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Si Dios los había llevado a través de la nube, acuérdate, la nube era la señal de que Dios los iba conduciendo. Si la nube era la señal y la nube los había ido guiando hacia el Mar Rojo, entonces Dios se había equivocado. Ellos empezaron a decir, la nube es un presagio de calamidad.
Te voy a decir algo, la nube siempre iba adelante, delante, enfrente del pueblo, enfrente del pueblo, enfrente del pueblo. Pero no solamente iba la nube, iba también el ángel de Jehová delante del pueblo, enfrente, enfrente, enfrente. Pero cuando las cosas fueron mal, cuando el pueblo vio enfrente el Mar Rojo, cuando vio al lado las montañas en el desierto, cuando vio atrás a los egipcios, ellos dijeron: Dios es el culpable. Moisés, ¿por qué te hicimos caso? ¿Por qué te hicimos caso? Ellos pensaron que la nube era un presagio de calamidad y pensaron que el ángel del Señor era el precursor de un desastre. Cuando falta fe, hermanos, nosotros tendemos a culpar a otros. Y el pueblo culpó a Moisés. Y el pueblo culpó a Moisés. Le dijo Moisés: ¿tú por qué nos trajiste aquí a morir? ¿Por qué nos trajiste aquí? Moisés, ¿acaso la nube no se equivocó de dirección? ¿Acaso la nube no se equivocó de dirección? Mira lo interesante, la mentalidad cuando falta la fe. Por tu culpa, Moisés, estamos así. ¿Y cuántas veces tu pareja, tus hijos te han culpado? Mamá, por su culpa estamos así. ¿O cuántas veces tú has culpado a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Porque ellos son fieles a Dios y tú no eres fieles a Dios y tú le dices: de embalde van a la iglesia. Por su culpa estamos así. Yo por eso no voy a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos culpado a los demás? ¿Cuántas veces hemos culpado a los demás porque nosotros no tenemos la fe suficiente? Cuando falta la fe, lo primero que hacemos es culpar a los demás. Es culpar a los demás. Por eso, mis amados hermanos, el versículo 15 nos recuerda quién está al control de toda la situación. Dice el versículo 15: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que avancen. ¿Qué? Señor, el pueblo me dice que lo trajimos a la destrucción. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¡Avancen! ¡Marchen! La segunda lección que aprendemos aquí es que Dios te ordena: avanza, avanza. Tienes las rocas, las montañas a un lado en el desierto. Atrás a los egipcios y enfrente el Mar Rojo. Y cuando tú estás encerrado, acuérdate que Satanás, la estrategia de Satanás es intimidar al pueblo. Intimidar al pueblo. Siempre Satanás busca intimidar. ¿Y lo logra? Sí lo logra. Ayer dijimos que sí logra intimidarlos. Pero cuando Dios ve esta situación, le dice al pueblo y le dice a Moisés: Moisés, pues avancen. Señor, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Acaso tú estás ciego? ¿Cómo vamos a avanzar? Tenemos el Mar Rojo. ¿Quiere que los nademos? ¿Quiere que lo pasemos en barco? ¿Cómo tú nos mandas a que avancemos cuando es imposible avanzar? ¿Por qué nos dices que avancemos? Tranquilo, Moisés. Dile a los pueblos de Israel que marchen. Dile que marchen. Porque esto que ustedes van a pasar, dice el versículo 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Los problemas que pasas en la vida, las necesidades que pasas en la vida, las dificultades que pasamos tú y yo en la vida, tienen o pueden tener dos opciones. Que tú caigas en la desesperación, en la frustración, en la desgracia, en la miseria, que te quites la vida, que mueras espiritualmente, o dos. ¿Sabes cuál es la segunda opción? La segunda opción que tú puedes tener es que ese problema que tú estás pasando
sea para glorificar el nombre de Dios. ¿Cuál es tu problema que estás pasando ahora? Una muchacha después que graduó, estuvo trabajando, estuvo sin trabajo alrededor de 2 años buscando trabajo. Yo recuerdo que se acercó a mí con su madre. Pastor, no sabemos qué hacer, pastor. No sabemos qué hacer. Le digo, ¿por qué? Porque mi hija tiene tiempo que graduó, pero no ha podido conseguir trabajo a causa del sábado. Y no sabemos qué hacer. Ella quiere irse a otra ciudad, pero no sabemos qué es lo mejor, pastor. Ore por nosotros. Y oramos. Ella estuvo todavía sin trabajo todo ese tiempo. Decidió irse a otra ciudad. En esa ciudad no le fue como esperaba y regresó. Y después de meter documentos, aquí y allá, Dios obró en su favor. Después de 2 años, Dios obró en su favor. Cuando platiqué con ellos, con ellas, me dijeron, pastor, es increíble lo que Dios puede hacer. Se fue para allá, no le fue bien, y regresó. Y ahora, pastor, cuando menos lo esperábamos, tenemos un trabajo. Le dan el sábado sin ningún problema. Las situaciones difíciles que tú puedas estar pasando pueden tener 2 consecuencias. La primera es que tú dejes de ser fiel a Dios. La primera es que tú dejes de ser fiel a Dios. La segunda, ¿sabes cuál es la segunda? La segunda es que tú glorifiques de Dios. Es que Dios, a través del problema, de la circunstancia, de la situación que tú estás pasando. Decisión. ¿Vas a querer que el nombre de Dios sea glorificado o vas a claudicar? ¿Cuál será tu decisión, mi querido hermano? El versículo 19 nos dice algo sorprendente. A mí me gusta mucho este texto. Mira lo que dice, por favor, el versículo 19. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y puso a sus espaldas. El ángel iba caminando, abriendo paso, abriendo brecha, abriendo brecha. Iba adelante el pueblo. La nube iba adelante, abriendo brecha. Pero cuando el pueblo de Israel, en el momento más difícil de la vida del pueblo de Israel, el ángel dice, señores, es tiempo que yo actúe. Los he estado dirigiendo hasta aquí, yo los he traído hasta aquí y yo voy a responder por ustedes. Así que el ángel deja el frente y ahora va a proteger la espalda. Y la nube que los había estado dirigiendo, que los había estado conduciendo, ahora se coloca como una valla, como un muro, como una pared, para que los egipcios no se acerquen al pueblo de Israel. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, no solamente eso. Dice que Dios le dijo a Moisés, le dijo, Moisés, avanza. En el nombre de Jesucristo, avanza, porque hoy el nombre de Dios va a ser glorificado. El versículo 21 dice la Biblia, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Dios había dado una orden, avancen. Señor, pero ¿cómo vamos a avanzar si está el mar? Les digo que avancen. Señor, ¿cómo vamos a avanzar? Les digo que avancen. Pero Señor, ¿cómo vamos a avanzar? Les estoy diciendo que avancen. La fe requiere obediencia. Para que tú veas los milagros de Dios. Tú quieres ver los milagros de Dios, se requiere obediencia. Que ejercites la fe. Que tú la obediencia, que tú ejerzas la fe.
Y te voy a decir por qué se requiere fe. Primero, el primer punto para el que se requiere fe es que Dios le había dicho a Moisés, Moisés, extiende abrir el mar. Dios, ¿cómo me dices que solo se va a abrir el mar? ¿Cómo? ¿Cómo me dices que con extender mi brazo se va a abrir el mar? Pues te estoy diciendo que extiendas tu brazo. Es que se requiere fe. Se requiere fe para extender el brazo y abrir el mar. Se requiere fe, hermano. Es que cuando tú pasas por problemas difíciles, por circunstancias difíciles, fe. Se requiere mucha fe. Pero Dios te dice, avanza, extiende tu brazo, porque tu problema, porque tu vicio, porque tu hábito equivocado, lo vas a vencer en el nombre de Jesucristo. ¿Das gloria a Dios? Yo doy gloria a Dios. Porque Dios le dijo a Moisés, extiende tu brazo. Extiende tu brazo, Moisés. Por fe, extendió su brazo. Por la fe, Moisés extendió su brazo y se abrió. Por la fe, Dios abrió el mar y el pueblo pudo caminar en seco. Pero algo más para lo que se requería fe, hermanos, era para que el pueblo avanzara con las aguas a media rodilla. ¡Avancen! Les estoy diciendo que avancen. Cuando ustedes empiecen a tocar, en ese momento el mar se va a abrir. Avancen. ¿Cómo se requiere fe, hermano? ¿Cómo se requiere fe? Se requiere fe para pasar el mar rojo, aunque todavía no se abre, pero tú tienes la seguridad, tú tienes la certeza de que se va a abrir. Se requiere fe. Se requiere mucha fe. Eso me recuerda a un hombre. Entregó su corazón a Cristo Jesús. Tenía una plaza en Pemex. Ganaba bien. Y su corazón fue enternecido por el Espíritu Santo. Y entregó su vida a Cristo Jesús. Platicó con su familia y le dijo, familia, vamos a pasar penurias. Pero ustedes están... Si yo decido dejar mi trabajo por causa de Dios. Y la familia le dijo, sí, estamos dispuestos. Renunció a su plaza en Pemex. Su esposo me decía, pastor, los años que mi esposo ahora va conmigo, con nuestros hijos a la iglesia. Pero se requiere fe para dejar tu trabajo. Se requiere fe para dejar de confiar en tu dinero, en tus dones, en tus cualidades. Se requiere fe. El pueblo de Israel, a pesar de que tenía un poco conocimiento y poca fe, en ese momento difícil tuvo que ejercitar la fe y avanzar, aunque el mar... Pero algo más, hermanos. También se requería fe para pasar aún con el mar abierto. Se requería fe, claro. Porque ¿quién no puede estar pensando? ¿Y si su cauce normal? ¿Y si las aguas vuelven otra vez a su cauce normal? ¿Qué me garantiza que el mar, que las aguas van a estar divididas así por mucho tiempo? ¿Qué me garantiza? Pues no hay garantía, solo la fe. Pues es que dime, ¿qué te garantiza? ¿Qué te garantiza a ti que Dios te va a poder mantener por el resto de tu vida sin que trabajes el sábado? ¿Garantiza? Nada. Pero la palabra de Dios dice, avanza, avanza. Pero la palabra de Dios dice, avanza, yo estaré contigo. No hay garantía humana, pero el poder de Dios te va a sostener. Pero su gracia poderosa te va a sostener. Hasta el día de hoy, como dijo el... Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Acuérdate de esta gema, de esta frase. Esfuerzo humano, más poder divino,
es igual a éxito. Repito, esfuerzo humano más poder divino es igual a éxito. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está listo para hacer milagros en tu vida. Pero si tú no das chance, tú no pones lo que está de tu parte, cuando Él te dice avanza, créele a Dios, cuando tú no estás dispuesto a quitar esa fe, entonces Dios no puede obrar milagros en tu favor. Dios no va a abrir ese mar rojo, Dios no va a abrir ese mar de vicios equivocados que tienes hasta que tú avances, hasta que tú des paso. Dios no puede hacerlo todo por ti. Lo puede hacer que tú ejercites tu fe. Dios quiere que tú pongas a prueba tu fe. Finalmente, mis amados, la fe rinde fruto. Porque el pueblo de Israel toda la noche estuvo caminando durante el Mar Rojo. Los 600,000 hombres y demás estuvieron caminando toda la noche, toda la noche. Pero dice la Biblia, es de profecía, que en la última vigilia de la noche, y esa última vigilia es como a las 4 de la mañana, entonces el pueblo terminó de pasar el Mar Rojo. Entre 4 y 6 de la mañana, el pueblo dejó de pasar el Mar Rojo. Y viene lo mejor, hermanos. Cuando el sol salió, lo único que los israelitas fue cadáveres muertos, soldados con su uniforme, con su coraza, tendidos sobre la playa del Mar Rojo. Dios está dispuesto a hacer milagros por ti. Está dispuesto a hacer milagros por ti. Pero Él espera que tú des el primer paso. Dios espera que tú des el primer paso, mi querido hermano. Por lo tanto, ¿vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar? Y finalmente, mis amados hermanos, la lección final que aprendemos, son dos las lecciones finales que aprendemos en esta tarde, en esta noche. La primera es que Jehová es la fortaleza y la liberación de quienes confían en Él. Jehová es la fortaleza y la liberación de quienes confían en Él. Durante esta crisis, ten confianza en que Dios te va a mantener. No estás trabajando ya, ten confianza, Dios te va a sostener. No estás percibiendo un salario, Dios te va a sostener. Confía en Dios. Y la última que entendemos, mis amados hermanos, es que como el pueblo de Israel, cuando vio a sus enemigos derrotados, dice la Biblia, que entonaron un canto de alabanza a Dios. También cuando Satanás sea destruido por completo. Dice Apocalipsis 15, 2 y 3. Que con las arpas de Dios, los fieles, los salvos, cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Es decir, que así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, también nosotros seremos liberados de este mundo lleno de maldad y desgracia. Esta crisis que estamos pasando, tus problemas, tus situaciones difíciles, dan algo. Hermano querido, este no es nuestro verdadero hogar. Repito, las crisis difíciles que pasamos en este solo nos recuerdan algo, hermano, es nuestro verdadero hogar. A casa, apenas vamos a casa. Confía en Dios, porque tú estás con el Dios de lo imposible, porque tú estás con el Dios que todo lo puede. Él se ha comprometido contigo a sostener y te va a sostener. Es momento que hagamos nuestra oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, realmente sí necesitamos milagros en nuestro favor. Y tú estás dispuesto a hacerlo.